Dios? Bueno, un ateo te dice que Dios no existe y te dice que no lo puede ver, ¿no? Te dice que no se puede comprobar, pero nosotros sí podemos comprobarlo mediante la razón, ¿no? De hecho que muchas personas piensan que la ciencia tiene las respuestas de absolutamente todas las cosas y esto es un gran error. ¿Por qué? Esto se conoce como cientificismo. Cientificismo es una palabra negativa. El cientificismo es como decir fanático. Fanático que piensa que la ciencia tiene todas las respuestas, y déjenme decirles que la ciencia no tiene todas las respuestas porque la ciencia solo puede tratar la materia. La ciencia no puede ir a lo inmaterial. La ciencia me puede hablar de la articulación de mi mano, del alcance de mi mano, de todo lo material, ¿no? Pero ¿qué pasa con cosas inmateriales como por ejemplo el amor, como por ejemplo la razón, como por ejemplo el entendimiento, la paz? Cosas que son inmateriales y que no se pueden explicar por ninguna ley material, ¿no? No se pueden explicar por el método científico. Yo no puedo, fíjate que nosotros tratamos como seres humanos de medir el amor, entonces podemos decir, mira, te amo de aquí a la luna o de aquí a las estrellas, porque tratamos de medir, y esto ya es como tratar de acoplar lo intangible con lo tangible o lo inmaterial, explicarlo con lo material, ¿no? Pero eso es solamente una ilustración, porque incluso podemos decir, no, es mucho más que eso, mi amor, por determinada persona. Entonces pueden tomar ilustraciones de cosas físicas, materiales, para explicar lo que están sintiendo. Sin embargo, todas esas cosas se quedan cortas. Entonces, si bien es cierto, solemos asociarlas como para poder explicarlas, no obstante, no se pueden explicar. Entonces, es un gran error pretender que por medio de la ciencia tengamos todas las respuestas. ¿Cómo analizamos las cosas inmateriales? Dios es espíritu, dice la Biblia, Juan capítulo 4, Dios es espíritu y los que le adoran tienen que adorarlo en espíritu y en verdad. O sea, Dios es inmaterial, por eso no lo vemos, ¿no? Por eso no lo puede ver un hombre natural, no lo puede ver. Y tampoco la ciencia lo puede ver, porque la ciencia solamente trabaja la materia. ¿Cómo lo puede ver? ¿Quién lo puede ver? Lo puede ver la razón, porque la razón es inmaterial. Lo puede ver el entendimiento. Lo puede ver, ya si lo aplicamos a alguna ciencia, la teología. Lo puede ver la filosofía. Porque a donde termina la ciencia, ahí tenemos que seguir el camino con la razón. Ahí seguimos el camino con la filosofía, ¿no? Nosotros podemos hablar de la materia y del origen del universo y del Big Bang y de un montón de cosas materiales, pero ¿qué produjo todas esas cosas? ¿Cuál fue la causa inteligente? ¿Cuál fue la causa inmaterial de todas esas cosas? Entonces, para hablar de la causa inmaterial, indefectiblemente tenemos que hablar de filosofía, de teología, de razonamiento. Y el razonamiento es mayor, porque el razonamiento es una fuente de conocimiento verdadera, ¿no? Más que la misma ciencia, porque la ciencia puede fallar, de hecho que ha fallado muchas veces, y lo que hace unos siglos atrás era una verdad absoluta científica, hoy no lo es. Entonces, muy posiblemente todas las grandes verdades científicas de hoy en día, en un futuro, a mediano plazo, sean desvirtuadas, ¿no es cierto? Yo pongo el ejemplo de Albert Einstein. Albert Einstein primero razonó la relatividad. Él no la comprobó científicamente, la relatividad, primero la razonó, lo que significa que el razonamiento es muy profundo. El razonamiento tiene un alcance de dimensiones que llegan incluso más allá de la ciencia. Entonces nos dejó la gran evidencia de que la razón llega más lejos que la materia y que puede llegar primero la razón antes que la ciencia. Entonces la ciencia nos va a explicar lo material y la razón puede caminar un poco más allá, ¿no? Si creemos que la ciencia tiene todas las respuestas, como absolutamente todas, entonces nosotros estamos cayendo en una condición que se llama cientificismo, y eso es algo malo, eso es algo negativo. Decirle a alguien cientificista es como decirle a, no sé, a una persona fanático, que no se basa en razones sino en pasiones, ¿no? Entonces fíjense cómo cuando a nosotros como cristianos, porque esto suele ser un ataque hacia el cristianismo frecuente, nos salen conciencia, nosotros podemos de una manera
de una manera racional, demostrarles que la ciencia no tiene todas las respuestas y que debemos apoyarnos en la razón para poder llegar a respuestas mucho más profundas, ¿no? Como por ejemplo la existencia de Dios. La existencia de Dios no puede ser probada por la ciencia, pero sí puede ser probada por la razón. No tenemos evidencias materiales. Obviamente, si estamos hablando con un incrédulo, no tenemos evidencias materiales, pero tenemos evidencias racionales, y las evidencias racionales pueden pesar mucho más que una evidencia material, ¿no? Entonces, fíjate que muchos de los que atacan al cristianismo no son científicos, sino cientificistas, o sea, no saben nada. Claro. Y es una religión. Y termina siendo una religión, porque tienen una fe en algo. Claro. Termina siendo una fe en el azar. Exacto. Su Dios es el azar. Y el azar de por sí no tiene consistencia en crear ni provocar. Sí. Es un concepto. Sí, no, el azar no crea, no diseña, no calcula, no computa. Y ¿cómo se llama? Y ahora que mencionas el naturalismo, pues expliquémosle a la audiencia qué es el naturalismo, ¿no? El naturalismo es la filosofía que afirma que Dios no es la causa de nada, sino que la causa de todas las cosas son naturales, ¿no? El naturalismo surge después de la Edad Media, después ¿cómo se llama?, del oscurantismo, surge el naturalismo como respuesta a sacar a Dios de la escena. Como ya la gente no quería escuchar que Dios era la causa del hombre, la causa de los terremotos, la causa de las catástrofes, la causa de todo, entonces ellos dijeron, en vez de que Dios tenga sea la causa de todas las cosas, la naturaleza va a ser la causa de todas las cosas, ¿no? Entonces ya los terremotos son una consecuencia de la naturaleza, o el hombre mismo no viene de Dios, sino viene de la naturaleza. ¿Y cómo viene de la naturaleza? Y ahí es cuando surge, por ejemplo, el darwinismo o la teoría de la evolución, donde se nos dice que el hombre no proviene de un Dios creador, sino que proviene de una serie de acciones de la naturaleza, y de mutaciones y evoluciones. Ahí, bueno, la evolución, bueno, el origen de las especies. El origen de las especies, que es el gran libro de Charles Darwin, y en ese libro pues él intenta explicar de manera natural el origen del hombre para oponerse completamente a un pensamiento teocéntrico donde Dios es la causa de todas las cosas. Entonces, cuando hablamos de naturalismo, hablamos de el intento del hombre de explicar el origen de todas las cosas de manera natural sin tener a Dios en la escena, ¿no? Eso es el naturalismo. El naturalismo surge como una enemistad del hombre, una enemistad natural que tiene el hombre contra Dios. Entonces, hoy el pensamiento naturalista es un pensamiento que domina la cultura, porque todo el mundo intenta explicar cómo todos los acontecimientos, todas las causas, el origen de todas las cosas es natural, y lamentablemente pues esto no es comprobable científicamente, esto solamente es un razonamiento, es una gran idea lo que tuvo Darwin, pero no es científico porque tampoco se puede comprobar. Claro, y aparte de tener varios eslabones dentro de su misma teoría, incongruencias, y era muy cuestionado también por un sector de científico también. Sí. Era bastante cuestionado. Ahora es llamativo como es la corriente que más predomina, y que de hecho hoy vos parás a cualquiera salimos de la radio, paro a alguien en la calle y le hago la pregunta de cómo surge la vida en el mundo o cómo venimos acá, y te habla de evolución. Sí, eso es algo que... Pero se enseña en los colegios, se enseña como un hecho. Se explica como si fuera un hecho, y en realidad no ha sido comprobado, no puede repetirse, porque no podemos volver a un universo sin nada y provocar el todo. Entonces no se puede repetir, y como no se puede repetir, entonces ya no puede cumplir el método científico, porque el método científico es comprobar por repetición una ley, ¿no? Entonces esto no se puede comprobar porque no hasta ahora nadie ha podido crear vida de la nada, ni siquiera crear vida de la materia muerta, de la materia inerte. Es algo imposible. La vida debe venir de otra vida. Totalmente. Y un poco lo que decías vos, que la ciencia no puede explicar a Dios, pero la razón sí. Bueno, Pablo decía en Romanos 1:20, y esto es impresionante, es decir, porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se ha visto con toda claridad, siendo entendido por las cosas creadas, de manera que nadie tiene excusa. Tremendo, sí.
Claro, eso tiene que tener una causa. Y ahí vámonos, hablemos un poco de causa, hablemos un poco hablemos un poco del origen de las cosas. Los naturalistas, ya sabemos con el concepto de naturalismo, ¿no? Los naturalistas intentaron decir en otro tiempo que la materia fue eterna y que por cuanto la materia es eterna, entonces la materia viene sufriendo determinados cambios hasta el punto que uno de esos cambios fue generar la vida. Pero esto de la materia eterna quedó completamente refutado también por la teoría de el famoso físico Georges Lemaitre, quien postula la teoría del Big Bang, y en el Big Bang Georges Lemaitre nos dice que el universo tuvo un principio, que la materia tuvo un principio, que el tiempo tuvo un principio, y que todas las cosas tuvieron un principio, y quedó comprobado por, vamos a decir, quedó observado por el comportamiento del universo. Entonces el hecho de que el universo hubiese tenido un principio nos muestra que la materia no fue eterna. ¿Y por qué es importante que entendamos que la materia no es eterna? Porque si no fue eterna, tuvo que haber una causa no material que produjo todas las cosas. Y si hablamos de una causa no material, tenemos que pensar pues en una inteligencia. La inteligencia es algo no material. Tenemos que pensar en un diseño, porque lo que vemos en este universo todo está tremendamente diseñado, está tremendamente explicado por las matemáticas. O sea, como decíamos al principio, el azar no calcula, el azar no computa, el azar no diseña. Entonces nosotros, sin embargo, con las matemáticas podemos explicar todo con un ajuste finísimo. ¿Y cómo hacemos para asociar el tremendo ajuste matemático finísimo a las acciones de la suerte? Es imposible. Nosotros tenemos que asociar el ajuste matemático fino del universo, tenemos que asociarlo a una inteligencia, porque una inteligencia sí calcula, una inteligencia sí computa, una inteligencia sí diseña. Entonces hay más evidencia racional de que vengamos de una inteligencia que vengamos de una materia muerta y por las fuerzas del azar. Bueno, mira, una de las cosas, uno de los falsos conceptos también que existen en el imaginario popular es que la ciencia y la religión se oponen, que la ciencia es incompatible con la religión, y esto es algo completamente falso. La ciencia y la religión incluso son muy, muy amigas, ¿no? De hecho, que tenemos científicos creyentes muy reconocidos a lo largo de la historia. Yo te puedo hablar, por ejemplo, de Isaac Newton, ¿no? Aquel gran físico que nos explicó la gravedad, y él era cristiano. Entonces, muchas personas, y los ateos sobre todo, han creído ser dueños de la ciencia, pero la ciencia no es dueña o sea, los ateos no son dueños de la ciencia. Hay muchos creyentes, muchísimos creyentes que son científicos y que son tremendamente destacados en este mundo, ¿no? De hecho, que el padre del método científico, Bacon, era también creyente, y hoy en día hay muchos. Entonces, los ateos que pretenden ser los dueños de la ciencia tienen que saber que no lo son, y los cristianos también tienen que saber que los ateos no son los dueños de la ciencia, y que la ciencia no es nuestra enemiga, sino que la ciencia es nuestra amiga, y es una amiga muy tremenda, porque ha logrado, yo creo que con la ciencia se ha logrado demostrar más la existencia de Dios a los ateos que el hecho de ocultar la ciencia o de huir de la ciencia, ¿no? Esto independientemente, como dije, sabemos que es el Evangelio el que tiene el poder de Dios para salvar, pero en cuanto a ganar el debate, podemos decirles a los ateos que de ninguna manera la ciencia pertenece a ellos. Y hay una frase muy buena de Louis Pasteur, que él decía: la poca ciencia te aleja de Dios, mientras que la mucha ciencia te devuelve a él. Sí. En realidad es como una batalla entre dos creencias, ¿no? Porque una es la ciencia experimental y otra es la ciencia no experimental. Por ejemplo, la ciencia experimental es aquella que yo puedo agarrar y demostrar algo por repetición, ¿no? Puedo demostrar una ley por repetición. Por ejemplo, la ley de la gravedad. Yo puedo mostrar que
tengo un objeto, lo suelto y ese objeto cae por su propio peso hacia el piso, ¿no? Y tomo un lápiz y pasa lo mismo, y tomo una llave y pasa lo mismo. Cualquier objeto que tome, si lo suelto, va a caer y va a caer a determinada velocidad y dependiendo su densidad va a caer, bueno, más rápido o más lento. Bueno, entonces yo por medio de la repetición puedo demostrar que hay una ley que hace que todo vaya hacia abajo, vamos a decirlo así en estas palabras sencillas. Pero cuando no se puede repetir, entonces ya estamos hablando de una ciencia que no es experimental, es una teoría. Ahí nacen las teorías, ahí nacen las suposiciones, y hay teorías que son muy, muy, muy sustentadas, pero en última no dejan de ser teorías, ¿no es cierto? Lo que significa que no son experimentales, no cumplen con el método científico, y al no cumplir con el método científico, pues entonces están ya en el ámbito de la razón, y si bien es cierto, pueden tener argumentos racionales, no obstante, ya dejaron de ser científicas. Y lo que yo quiero decir con esto es que nos podamos dar cuenta que la ciencia tiene sus límites, que la ciencia tiene sus fronteras, y que intentar llevar la ciencia a la cumbre del conocimiento es un error completamente garrafal, que es ignorancia incluso, pretender que la ciencia sea la que traiga las respuestas de todas las cosas. Pero la razón es ese medio, ¿no? Que podemos conocer a Dios. Sí, totalmente. De hecho, que la revelación general está basada justamente en la razón humana natural. ¿Esto qué significa? Que todo ser humano, todo sin el Espíritu Santo y con el uso natural de la razón, puede llegar a entender que hay un Dios. Romanos capítulo 1 dice que por medio de las cosas creadas se puede ver su eterno poder y su deidad, ¿no? De modo que ninguno tiene excusa. Eso es una revelación general. O sea, una persona se sienta a observar el universo y puede decir, hay un Dios, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de Michio Kaku, que es un físico teórico, quien es... él dice, debe haber una mente que organice todas las cosas, porque vemos acá tanto orden, un ajuste fino, vemos diseño en el universo, vemos un diseño elegante, vemos un ajuste matemático en todas las cosas, y vemos vida. Entonces él dice, tiene que haber una mente que sostenga todo esto con orden, ¿no? Porque si si todo este orden estuviera basado en el azar, pues entonces el caos sería... dominante. Sin embargo, en este universo donde hay muchas cosas caóticas, eso es verdad, vemos orden. Entonces Michio Kaku dice, tiene que haber una inteligencia que esté regulando todas estas cosas. No puede ser que veamos una casa perfectamente mantenida, pintada, con ventanas, con pisos, con luces y con todo lo que tiene una casa, y nosotros digamos, bueno, esto es causado por el azar o causado por la suerte, estos son las fuerzas de la suerte de las que lo crearon. No, atrás de una casa nosotros vamos a ver inteligencia, vamos a ver un arquitecto, vamos a ver un diseño. Entonces Michio Kaku llega a esa conclusión. Atrás de todo este orden debe haber una mente. Él dice, yo no creo en las religiones abrámicas, ni creo en que hay que rezar, ni que hay que orar, yo no creo en nada de eso. Yo lo que sí creo es que hay una mente inteligente. Entonces fíjate que esa es la revelación general, que todo hombre, por el uso natural de la razón, puede concluir que hay un Dios, ¿no? Romanos capítulo 1, cualquiera. Ahora, la revelación especial es la escritura, porque un científico o un físico teórico como Michio Kaku puede decir que hay una mente inteligente, pero no sabe ni cómo se llama, ni qué planes tiene, ni nada. En cambio, la Biblia nos dice que esa inteligencia se llama Dios, Jehová, Yahvé o Elohim, y que envió a su Hijo Jesucristo para salvación de los hombres, y que tiene un Espíritu Santo y que sus planes son determinados, ¿no? Esa es la revelación especial, esa ya es una información más específica que Dios da a su pueblo, a su iglesia. Entonces, la razón humana llega, o sea, no es suficiente para la salvación, ¿no? Pero sí puede llegar a concluir que hay un Dios, y por eso ningún ser humano tiene excusa. ¿Qué puedo decir? ¿Qué puede decir a alguien que por ahí no tiene mucho conocimiento? Es decir, ¿cómo puedo yo defender mi fe ante personas que me atribuyen o que me vienen a hablar de la evolución, por ejemplo? Bueno, justamente estos temas que nosotros venimos hablando es para darle herramientas a los cristianos, y para que los cristianos puedan, vamos a decir, batallar. La Biblia nos dice que
que las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces fíjate que hay una batalla de argumentos, hay una batalla de pensamientos, de sistemas de pensamientos, y en esa batalla que nosotros tenemos como creyentes tenemos que saber dar buenas respuestas, ¿no? Entonces, es importante que conozcan estos conceptos. Por ejemplo, todo cristiano debe entender qué es el naturalismo y debe entender qué es el teocentrismo. Todo cristiano que quiera defender la fe a nivel social o ante todo aquel que le demande razón, debería entender qué es el cientificismo, el naturalismo, el concepto de la razón como una fuente de conocimiento verdadera por encima incluso de la ciencia, ¿no? Estos conceptos son importantes que los vayan teniendo. Mira que son consejos o son conceptos que son sencillos de explicar, ¿no? Porque no necesitamos mucha profundidad, pero ya podemos decirle a las personas, bueno, mira, tú tienes un pensamiento naturalista por esto, pero hay otra posición también que también se da dentro de los círculos científicos que nos dice otra cosa, ¿no? Entonces pienso que las personas con estas herramientas que no son, como dije, no requieren de tanto conocimiento, porque no todo el mundo puede ser científico, pero todo el mundo puede saber qué es el naturalismo, todo el mundo puede saber qué es el cientificismo, ¿no es cierto? Y que son conceptos, como te dije, fáciles de entender. Entonces, con estos conceptos ya podemos refutar también al común, porque es que tampoco es que es un debate entre científicos, es un debate entre personas que no son expertos, pero bueno, sentido común y conocimiento general, ¿no? Y a la vez también en el hecho de poder orar y decir que el Espíritu Santo, aquel que nos llevó a la revelación de Cristo, aquel que nos ilumina a través de la palabra y hace que lo que para muchos era inentendible la Biblia y ahora es palabra viva, entonces sea también la misma fuente del Espíritu Santo que nos dé, y la palabra no es inteligencia, sino nos dé... sí, pero el Espíritu da inteligencia, ¿eh? Claro. Ahí está buena esa. Sí, el Espíritu, hay una inteligencia natural, claro, y hay una inteligencia espiritual. Y la inteligencia espiritual que proviene del Espíritu Santo nos lleva a comprender cosas muy difíciles de Dios, que no se pueden entender con una mente natural. De hecho, que Pablo se lo dice a la iglesia de los Corintios, dice que el hombre natural no puede entender las cosas que son de Dios porque para él son locura, porque se han de discernir espiritualmente. Y más adelante nos dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Esto significa que el cristiano tiene una inteligencia espiritual que no tiene el hombre natural. Y esa inteligencia espiritual lo lleva a un conocimiento mucho más profundo de Dios. Entonces, sí, el Espíritu Santo capacita con inteligencia teológica, vamos a decir. Esto va más allá de lo académico, vamos a decir, de lo intelectual, porque tiene que ver con una acción del Espíritu Santo, ¿no? Porque una persona puede tener mucho conocimiento intelectual, ser muy académico, pero sin el Espíritu Santo no va a llegar. La mente humana no está capacitada para eso, por más académico e intelectual que sea, no está capacitada. Necesita el Espíritu Santo para poder entender estas cosas. Ahora, podemos orar, sí, para que el Espíritu Santo capacite a los oyentes y que el Espíritu Santo les dé oídos para oír y que les dé corazón para entender. Nosotros podemos orar, pero muchas personas no lo tienen ni lo van a recibir, porque pues es una realidad en las Escrituras. Sin embargo, nuestro testimonio, nuestra argumentación puede llegar a ¿cómo se llama? A dejar a Dios en alto, ¿no? A darle la gloria a Dios delante de los hombres, que finalmente ese es el propósito de nuestra vida, glorificar a Dios en todas las cosas.